Capítulo 6. Nos encontramos de nuevo, gente. Les traigo el próximo capítulo de esta historia. Con este capítulo concluirá la trama de Caster y como os prometí, a partir de aquí comenzará el clímax de la guerra. Además, sé que no hubo mucha interacción entre Saber y Archer, así que en este capítulo tendrás mucho de eso. Sin más preámbulos, que comience el capítulo. Descargo de responsabilidad. No tengo ningún derecho sobre la franquicia Type Moon Fate. Antes de salir a buscar a Caster, revisamos el estado de Fujimura y Shirou. El primero todavía era profundo. Al parecer, Caster usó una maldición sobre ella y para deshacerla tendríamos que derrotar a quien la puso. Más razones para darse prisa. En cuanto a Shirou, su condición no mejoraba mucho. Ahora que Saber ya no estaba, la vaina dentro de ella no lo curó tan rápido. Al ritmo que iba, tardaría 1 o 2 días en sanar esa herida. Ya de noche, salimos a cazar a Caster. Fuimos al templo Ryōdōji, pero para nuestra sorpresa, no quedaba rastro del territorio de Caster. El único que quedaba era Assassin, custodiando la entrada. Asumimos que se había mudado para implementar su plan de usar el Grial, así que salimos a buscarla por toda la ciudad. Después de no encontrar ningún rastro de ella en la ciudad de Miyama, fuimos a Shinto. Tenía sentido que ella estuviera allí. Si uno estuviera buscando el Santo Grial, lo más lógico sería ir a la iglesia donde se encuentra el supervisor, al menos para alguien que no conozca el sistema del Grial menor. Estábamos saltando a través de los rascacielos, cuando vimos a Shirou caminando por las calles de abajo. Parecía estar buscándonos. Rin decidió detenerse en uno de los tejados para esperarlo. Poco después, la puerta que conducía a las escaleras se abrió y entró Shirou, sudando y jadeando por el esfuerzo de moverse en su condición. ¿Qué estás haciendo aquí? Sal de aquí. No sé lo que estás haciendo, pero estás en el camino. Rin habló bruscamente mientras se giraba para mirarlo directamente. No estoy viviendo. Prometimos luchar juntos. Shirou respondió sin ceder. Olvida esa promesa. En este momento, ¿qué puedes hacer? Tú que perdiste a Saber. Rin continuó presionando, y esta vez la determinación de Shirou pareció fallar. Bien. Además, ya no tienes que luchar. Ya no eres un maestro. Si te refugias en la iglesia, estarás a salvo. No digas tonterías, no puedo dejar que Saber se vaya así. Así que pase lo que pase, seguiré luchando hasta el final. El discurso de Shirou fue interrumpido por un estallido de dolor de su herida, y cayó al suelo mientras la bloqueaba con su otro brazo en un intento de aliviar el dolor. ¿Ves? Hasta ahora tenías la ayuda de Saber, pero si la pierdes, eso es lo que pasa. Además, hablas de Saber, pero ya no depende de ti lo que le pase a ella. Rin continuó rechazándolo implacablemente. Estás equivocado. Aunque ya no soy su amo, Saber no quería ir con ella. No puedo permitir que esa mujer la use a su gusto. Ya veo. Pero ahora no tienes ningún poder. Está bien. Si no lo aceptas, te lo diré. En este momento, no puedes salvar a Saber. Rindió el golpe final con un tono frío y la determinación de Shirou se derrumbó. La charla ha terminado. Perdiste a Saber y dejaste de ser un maestro. Ya no hay ninguna razón para que te involucres en el baño de sangre de la guerra del Santo Grial. Así que vete. Después de decir eso, Rin se dio la vuelta y caminó hacia el borde del techo. Espera, Tosaka, todavía. Sin escuchar a Shirou, saltó del techo. En medio del aire, me materialicé y la agarré por la cintura mientras me empujaba hacia el siguiente edificio. Si continúas involucrándote, morirás. Rin emitió una última advertencia antes de que nos fuéramos. Me mantuve en silencio durante la conversación porque esto era algo que los dos tenían que resolver. Aún así, si Shirou es como yo, en lugar de perder la voluntad de luchar, solo aumentará su resolución. Al final, amanecía cuando encontramos a Caster. Como supuse, ella estaba en la iglesia. Como el cansancio ya comenzaba a afectar a Rin, decidimos que descansaría en un pequeño parque ubicado en la colina de la iglesia. Me quedé cerca de ella, montando guardia en caso de que Caster o algún otro sirviente intentara atacarnos. Por suerte ese no fue el caso. Lo único preocupante fue cuando Rin empezó a temblar de frío y terminé cubriéndola con una copia calcada de mi capa roja.
La escena me trajo algunos recuerdos dolorosos, pero terminé dejándolos a un lado. Además, Rin parecía tener un sueño no muy agradable sobre su rostro. No dejaba de repetir, no puedo aceptarlo, y me cabrea. Supongo que, a pesar del fuerte frente que está mostrando, todo este asunto de la guerra del Santo Grial la está afectando. Rin se despertó alrededor del mediodía. Como de costumbre, le tomó tiempo despertarse por completo, y mientras tanto se dio cuenta de la capa que la cubría. ¿Te sientes mejor, Rin? Si ves que no estás en forma, podemos posponer el asalto. Le dije mientras me materializaba a su lado. Aunque derrotar a Caster era un asunto urgente, tampoco podemos apresurarnos. No. Si sabemos dónde está Caster, debemos terminar con esto. Ella respondió sin dudarlo. Llevar. Extendió su mano con mi capa para devolvérmela. Es de mal gusto espiar a una chica mientras duerme. Solo me aseguré de que pudieras descansar tranquilo. No puedo dejar que te resfríes en medio de la guerra. Le respondí mientras tomaba la capa y dejaba que se disipara. Por supuesto que no harías nada. Tan denso como eres, lo último que dijo salió como un susurro. Tengo la sensación de que me llaman así muchas veces, pero todavía no sé lo que significan. Mis reflexiones fueron interrumpidas cuando Rin me habló de nuevo. Oye, Archer. ¿Alguna vez te arrepentiste de algo que hiciste? Si es posible, no quiero arrepentirme de nada. Pero estoy seguro de que será difícil. Más de lo que imagino. Hablaba como si pareciera sumergida en sus pensamientos. Cerré los ojos mientras pensaba en cómo responder, y no pude evitar rascarme la nuca. Bueno, creo que mientras sigas el camino que elijas y hagas lo que creas correcto, sin importar lo que digan los demás, no debes arrepentirte. Siendo tú, Rin, creo que podrás hacerlo. Al escucharme, se sonrojó por alguna razón y miró hacia otro lado. ¿Y tú? ¿Puedes confiar plenamente en que haces lo correcto hasta el final? Su pregunta me hizo revisar mis recuerdos borrosos. La respuesta fue clara desde el principio. Seguí mis ideales y creencias hasta el final porque siempre pensé que era lo correcto, y eso no ha cambiado incluso después de convertirme en un espíritu heroico. Siempre pensaré que salvar a la gente no es malo. Después de mi respuesta, Rin abandonó el tema y esperamos hasta que oscureciera mientras planeábamos derrotar a Caster. Cuando entramos a la iglesia, encontramos el lugar completamente desordenado y lleno de señales de que había una pelea. El supervisor no aparecía por ninguna parte y encontramos manchas de sangre en el patio interior. O Caster se deshizo de él, o logró escapar. Tienes que atreverte a atacar al supervisor. De todos modos, Kirei tenía que estar preparado. Rin comentó mientras inspeccionábamos el lugar. Voy a preguntarte de nuevo, Rin. ¿Estás segura de que eres la que se enfrenta a Caster? ¿Todavía estás preocupado por eso? Es la opción más segura. Si no tienes cuidado al acercarte, ella también podría romper nuestro contrato. Así que cuidarás de su amo. Ella tenía razón. Rin no tuvo muchas oportunidades contra Kusuki, y dudo que Caster vuelva a subestimarme alguna vez. Aún. No me importa pelear con él, pero sabes que un mago moderno no tiene ninguna posibilidad contra un sirviente Caster, ¿verdad? No te preocupes, nunca intentaría algo que no pueda ganar. Déjamelo a mí, Archer. Está bien, entonces confiaré en ti. Al ver su confianza, no tuve más remedio que ceder. Vamos. Derrotaremos a Caster aquí. Entonces, Saber volverá a su estado normal y podrá formar un contrato con Shirou nuevamente. Con eso resuelto, bajamos al sótano, el único lugar que quedaba por investigar, y donde seguramente estaría Caster. El lugar era una gran sala llena de pilares y algunos bancos de repuesto. En el medio había una alfombra roja que subía hasta un altar al fondo de la sala. Allí estaba Saber, en medio de un círculo mágico, con las manos atadas por los hilos mágicos de Caster y vestida con una especie de vestido de novia azul celeste. Respiraba con dificultad y sus mejillas estaban rosadas por el enorme esfuerzo que debió haber estado haciendo para resistir el control de Caster. Verla en ese estado la hizo fruncir el ceño. Debemos acabar con esto lo antes posible para que ella deje de sufrir. Kusuki estaba de pie con la espalda apoyada en uno de los pilares a la izquierda del altar, y Caster pronto apareció a su lado. Vaya, vaya.
Claro que te tomó un poco de tiempo venirte, niña. Caster habló lleno de confianza. Por supuesto. He venido a derrotarte personalmente. Eres realmente audaz al atacar al supervisor. Y bien. ¿Revisaste el cadáver? Rin respondió con una sonrisa igualmente confiada. ¿Qué quieres decir? Nada en particular. Solo pensé que si no lo revisabas, él debería estar vivo. Acabemos con esto rápido. Esta vez no tienes rehenes, así que puedo luchar sin contenerme. ¿Crees que puedes vencerme en un combate de hechicería? Dependiendo de cómo lo haga, sí. Afortunadamente, todavía no pareces controlar a Saber. Y ya sé cómo pelea Kuzuki-sensei. Él no es rival para Archer. Vamos, Archer. Entendido. Pero antes de que empecemos, me gustaría preguntarle algo a Caster. Todos los presentes me miraron raro. Bueno, Kuzuki continuó con su expresión estoica pero alzó una ceja. ¿Quieres aceptar la oferta que te hice, Archer? Caster me preguntó con una sonrisa. Nada de eso. Solo quiero verificar una cosa. Caster, si te dijera que el Santo Grial está corrupto y no puede cumplir tu deseo, ¿te rendirías y dejarías de intentar hacer estas tonterías? La sonrisa de Caster desapareció al escuchar mis palabras, y Rin me miró sorprendida. Incluso Saber abrió los ojos para mirarme por un momento, antes de volver a cerrarlos para seguir resistiéndose. ¿De verdad crees que voy a creer una mentira como esa, Archer? Pensé que eras más inteligente. Esa información se obtuvo del jefe de una de las familias fundadoras, por lo que tiene muchas posibilidades de ser cierta. No solo no se cumplirá tu deseo, sino que solo causará destrucción. Incluso sabiendo eso, ¿seguirás adelante? Castor. Mis palabras fueron seguidas por un tenso silencio. Caster pareció reflexionar por unos momentos, hasta que finalmente llegó su respuesta. Por supuesto que seguiré adelante, más ahora que mi objetivo está tan cerca. No caeré tan fácilmente en tales engaños, Archer. Bueno, ese fue mi último intento de resolver esto pacíficamente. Sé que no tengo pruebas más sólidas para probar ese hecho aparte de que pude ser convocado y el incendio de hace 10 años, pero al menos quería intentarlo. Entonces, está resuelto. Mi deber ahora es detenerte, cueste lo que cueste, así que no me detendré. Seguiremos con el plan, ¿no, Rin? Al final de mi discurso, adopté mi expresión fría y seguí a Kansou y Bakuya. Sí. Lo daremos todo. Regresó para mostrar su sonrisa confiada y sacó algunas gemas de sus bolsillos. Caster comenzó a levitar varios metros sobre el suelo, y detrás de ella aparecieron múltiples círculos mágicos. ¿Qué cosas tan hermosas dices? ¿Crees que puedes vencerme uno a uno? ¿Olvidaste mi mejor carta? Si uso un sello de comando, puedo convertirla en una marioneta en cualquier momento. Incluso si usas un sello de comando, Saber puede resistir. No sé si por un minuto o dos, pero será suficiente para derribarte. Rin inmediatamente arrojó todas las gemas en sus manos a Caster. Caster respondió disparando varios rayos de prana a las gemas. Aunque logró destruir a la mayoría de ellos, algunas de las gemas esquivaron los rayos y atacaron a Caster por los lados. Sin mucho esfuerzo, Caster disparó más rayos de prana y destruyó las gemas restantes. Aprovechando la cortina de humo generada por las explosiones, Rin lanzó otra gema a Caster, esta vez era un zafiro. La piedra preciosa explotó frente a Caster, liberando una gran cantidad de luz que cegó al sirviente. Una distracción. Caster gritó mientras esquivaba por poco los múltiples ganders que estaban siendo disparados en su dirección. Primero, te bajaré de allí. En ese momento, el maestro de Caster tomó acción y corrió hacia Rin. Arquero. Incluso antes de que Rin me advirtiera, ya estaba entre los dos maestros. Con un amplio movimiento de Bakuya obligué a Kuzuki a retirarse. Continué presionando con un empujón con Kansou. Lo evadió dando un paso a la derecha, e inmediatamente respondió con su puño derecho apuntando a mi lado izquierdo. Lo detuve con Bakuya y forcé su brazo a un lado. Al mismo tiempo, le lancé un corte diagonal con Kansou. Esta vez, lo esquivó por poco, y su traje fue cortado. El maestro me cargó y comenzó a lanzarme golpes rápidos desde varios ángulos. Su extraño estilo de lucha tomó por sorpresa a Saber, pero no a mí.
Detuve efectivamente todos sus ataques, y sus manos estaban llenas de cortes. Contra un estilo de lucha tan sencillo como el de saber, su estilo de lucha fue bastante efectivo. Pero, frente a un estilo tan irregular y poco convencional como el mío, no tenía ninguna ventaja. Tus movimientos son los mismos que los de Emilia. Mi oponente comentó en su tono plano. Estás equivocado. Su estilo de lucha, aumenté el ritmo para presionarlo, y asesté un golpe con el lado contundente de Bakuya en sus costillas. Difícilmente es una imitación mía. La lucha quedó más o menos igualada, aunque cualquiera con experiencia se daría cuenta de que me estaba conteniendo. Mi objetivo era simplemente mantenerlo ocupado mientras Rin se ocupaba de Caster. Mientras tanto, el duelo de hechicería entre Caster y Rin continuó. Parecía que ambos estaban parejos, pero Caster tenía la ventaja. Cada vez que Rin atacaba o defendía, usaba sus gemas para hacerlo, a diferencia de Caster, que simplemente aprovechaba sus vastas reservas de energía robada. A ese ritmo, Rin se quedaría sin gemas y quedaría indefensa. Y al final, eso es exactamente lo que sucedió. Rin trató de lanzar un ataque final con las gemas restantes, pero Caster lo contrarrestó fácilmente. La expresión de Rin se convirtió en una de desesperación, y Caster descendió al suelo. Oh, ¿ya terminaste? Todavía te quedan gemas, ¿verdad? ¿Por qué no sigues intentándolo sin rendirte? El silencio y la expresión de frustración de Rin respondieron a la pregunta de Caster. Veo que finalmente entiendes. Hagas lo que hagas, no me superarás. Pero fue divertido. No he tenido un duelo con otro mago en mucho tiempo. Sí. Admito que al menos tuviste ese coraje. Eres enojado, pero esta es la realidad. Deberías estar orgulloso de haberme obligado a luchar contra ti con magia. Cuando termine contigo, Archer será mío y con él y saber derrotar a Berserker será un juego de niños. Después de su largo discurso confiado, Caster levantó la mano y se dispuso a matar a Rin. Pero aparentemente, Caster olvidó el detalle de que todavía estoy aquí. O eso, o ella realmente creía que su amo me estaba dando problemas. Sabía que Rin tendría algo más planeado para vencer a Caster. Dudo que se sintiera tan confiada solo con esto. Pero más vale prevenir que curar, así que me puse en marcha en mi plan B. Rápidamente reforcé mi cuerpo, y con el impulso recién adquirido, fácilmente rompí la guardia de Kusuki. Luego, lo pateé en su pecho desprotegido y lo hice estrellarse junto a Caster. Maestro. Caster se volvió alarmada para mirar a su amo. Esos breves momentos de distracción fueron su sentencia. Rastrear. Para cuando Caster se giró para mirarme, varios fantasmas nobles sin nombre ya estaban volando a gran velocidad en dirección a su maestro, Souichiro. Como esperaba, Caster se paró frente a su maestro y recibió todas las espadas en su pecho. Fue un golpe completamente fatal. La capucha de Caster cayó al suelo, revelando un hermoso rostro con ojos lilas, largo cabello lila y orejas puntiagudas. ¡Gu! Dio un paso atrás mientras tosía sangre y se volvió para mirar a su maestro, que acababa de levantarse del suelo. ¿Estás herido, maestro? No. ¡Qué alivio! No sabría qué hacer si hubieras muerto. Es una pena, ahora que finalmente encontré mi deseo. Las piernas de Caster se dieron y terminó apoyándose en el pecho de Kusuki. No te aflijas, cumpliré tu deseo. Si eso fuera posible, después de todo, el deseo del que hablo ya se ha cumplido. Todo el tiempo hasta este momento, era lo que deseaba. Después de decir esas últimas palabras, Caster se desvaneció en motas de prana. Fue una despedida triste, y una parte de mí se sintió mal por lo que hice. Pero era necesario. Las palabras no fueron suficientes para convencerla, y si le hubiera dejado usar el grial corrupto, habría desatado el infierno en la ciudad. Los ojos vacíos de Kusuki se cruzaron con los míos, y comenzó a caminar hacia mí. Su expresión estoica no cambió en ningún momento. Ahora que Caster se ha ido, ya no eres un maestro. Ya no tienes ninguna razón para seguir luchando. Tienes razón. No tengo ninguna razón para luchar. Nunca tuve ningún interés en la guerra del Santo Grial. Pero, esto es algo que comencé. Tomé esta posición, sin preocuparme por los asuntos del bien o del mal. Puedo. No te rindas sin verlo hasta el final.
Se paró a unos metros de mí y tomó su posición con la intención de terminar nuestra pelea. Entonces que así sea. Corrió hacia mí, pero sin el refuerzo de Caster en su cuerpo, desde mi perspectiva parecía que iba en cámara lenta. Me di la vuelta y lo dejé pasar. Antes de que pudiera volverse para continuar con su ataque, golpeé la nuca con la empuñadura de Bakuya. El hombre inmediatamente cayó inconsciente. TSK. No deberías tirar tu vida así, aunque eso es muy hipócrita viniendo de mí. Me giré para mirar a Rin. Todavía estaba un poco sorprendida por el abrupto final de la pelea. Rin, ¿puedes hipnotizarlo para que olvide todo sobre la guerra? Mis palabras la sacaron de su estupor, y después de pensar unos momentos, respondió. Supongo que no debería haber ningún problema, ya que es un humano normal. Era lo mejor para el hombre. Ya ha vivido algo horrible para terminar en ese estado, no podemos dejar que se involucre en el mundo iluminado por la luna. Oye, Archer, no tenías que hacer eso. Lo tenía todo bajo control, solo estaba atrayendo a Caster para terminarlo en un combate cuerpo a cuerpo. Bueno, ese era un plan ciertamente efectivo. La debilidad de la mayoría de los magos en la antigüedad era que eran realmente ineptos en el departamento de defensa personal. Con el refuerzo que Rin podría usar gracias a su cresta mágica, probablemente habría abrumado rápidamente a Caster. Aún así, quería asegurarme. Además, si alguien tiene que ensuciarse las manos, mejor que sea alguien que ya las tenga manchadas. Rin me miró con cierta preocupación por lo que dije. ¿Y qué pasó con no querer matar al maestro de Caster? Si tu plan hubiera salido mal, habría sido él quien murió. Bueno, no puedo culparte por no haberte dado cuenta. El maestro de Caster nunca estuvo en peligro. Lancé las cuchillas para que fallaran por unos centímetros. Todo lo que sucedió fue que Caster cayó en una trampa deliberada. Debido a la urgencia del momento, no tuvo tiempo de comprobar la trayectoria de las espadas. Pero, de todos modos, tenemos asuntos más urgentes. Al decir eso, me giré para mirar a Saber. Las ataduras de Caster ya habían desaparecido, y ella se había derrumbado en el suelo, completamente exhausta. Tienes razón. Si no actuamos rápido, ahora que ella no tiene nada que vincular a este avión, no tardará en desaparecer. ¿Estás seguro de que Shirou puede volver a hacer un contrato con ella? Le pregunté mientras nos acercábamos a Saber. Por supuesto que sí. Además, según recuerdo, a Miyakun todavía le quedaba un sello de comando antes de que se rompiera su contrato. Asentí en comprensión y volví a mirar a Saber. En el estado en que se encontraba, dudo que pudiera ponerse de pie. Supongo que tendré que cargarla. Me detuve en lo que estaba haciendo cuando vi algo con el rabillo del ojo. O tal vez eso no sea necesario. Dije mientras me giraba para mirar a nuestro visor. ¿Qué quieres decir, arquero? La pregunta de Rin fue respondida cuando se giró para mirar en la dirección en la que yo estaba mirando. Estaba Emilia Shirou, vestida con jeans, tenis y una chaqueta de chándal en blanco y negro. En su mano portaba una espada de madera y en su espalda estaba la vaina de dicha espada. Por los movimientos rígidos de su brazo, me di cuenta de que su herida aún no se había curado por completo. ¿Qué estás haciendo aquí, Emilia-kun? Rin se sorprendió al verlo y lo señaló. Shirou sonrió incómodo y se rascó la nuca con la mano libre. Bueno, a pesar de que me dijiste que no tenía más razones para luchar, no podía dejarte ir solo y salvar a Saber y ponerte en peligro. Aunque, por lo que sé, fuiste capaz de vencer a Caster sin mucha complicación. Después de decir eso, el chico me dio una mirada bastante complicada. Al escucharlo, Rin se sonrojó un poco, miró hacia otro lado y comenzó a murmurar algo que no pude entender. Al ver que estos dos estaban empezando a andarse con rodeos, les recordé todo el asunto de Saber. De todos modos, el hecho de que él haya venido hace las cosas más fáciles para nosotros. Será mejor que firmes el contrato con Saber de inmediato, antes de que se desvanezca. El proceso no duró mucho, y ahora que los circuitos mágicos de Shirou estaban abiertos, Saber ya podía recibir prana en condiciones, aunque no fuera una gran cantidad. Después de recuperarse, Saber inmediatamente descartó el cuestionable vestido de novia y recordó la ropa informal de Rin. Entonces, tanto el amo como el sirviente agradecieron a Rin. Tienes mi agradecimiento, Rin.
Dudo que pudiera haber resistido mucho más. Además, incluso si fue en contra de mi voluntad, me disculpo por atacarte. No tienes que agradecerme, éramos aliados. Además, teníamos que derrotar a Caster de todos modos. Ahora que eres un maestro otra vez, Emilia-kun, podemos reanudar nuestra alianza. Saber asintió y luego se giró para mirarme. También tienes mi agradecimiento, Archer. Pero me gustaría preguntarte algo. Lo que dijiste sobre la corrupción del Grial, ¿es cierto? Quería preguntarte sobre eso también, Archer. Al principio pensé que solo estabas tratando de engañar a Caster, pero a pesar de lo serio que estabas hablando, realmente parecía que estabas diciendo la verdad. Correcto, ese fue uno de los detalles que omití cuando le conté sobre el asunto de Souken con Rin. Bueno, esa es información que obtuve de Matou Souken. No sé si es completamente cierto, pero viniendo de alguien que estuvo presente en todas las guerras del Santo Grial anteriores, apostaría que sí. Ambos asintieron en comprensión, aunque la expresión de saber mostraba que no se lo estaba tomando muy bien. Espera, ¿dijiste Matou Souken? ¿Como el abuelo de Sakura? Por lo confundido que estaba Shirou, podría decir que realmente no tenía idea de la verdadera naturaleza de Souken. Esa es una historia larga y complicada. Por ahora debemos ir a casa a descansar. Allí podemos hablar. Todos estuvieron de acuerdo y salimos de la iglesia. Debido a la insistencia de Rin, nos reunimos en la residencia de Tosaka. Según ella, como anteriormente nos invitaron a pasar la noche en su residencia, ahora le tocaba a ella invitarlos. En el camino, dejamos a Kusuki en las escaleras que conducían al templo Ryudouji. Gracias a la hipnosis de Rin, mañana despertaría sin ningún recuerdo de Caster o de la guerra del Santo Grial, y continuaría con su vida normal como antes. Shirou terminó cocinando una cena improvisada, porque todos tenían hambre, y mientras cenábamos, Rin y yo les contamos sobre los eventos con Matou. Shirou se sorprendió mucho al descubrir todo el complot que estaba sucediendo frente a sus narices durante todos estos años, y nunca se dio cuenta. Le aconsejé que cuando todo esto terminara, debería pasar más tiempo con ella ya que parecía estar bastante unida a él. Después de eso, pasamos al asunto que parecía importarle mucho a saber, el Grial corrupto. ¿Estás absolutamente seguro, Archer? Saber insistió de nuevo. Aunque lo ocultó bastante bien, me di cuenta de que se ponía un poco ansiosa cuando hablábamos de eso. Parecía realmente preocupada por conseguir su deseo. Como dije antes, obtuve esa información de alguien que ha sido testigo de todas las guerras anteriores. Además, el incendio de hace 10 años es una prueba bastante sólida. Tanto Shirou como Saber reaccionaron ante la mención del fuego de Fuyuki. De Shirou lo esperaba, pero de Saber, ¿cómo se relacionaba con eso? ¿Qué quieres decir con eso, arquero? Esta vez fue Shirou quien me preguntó. Magus puede resultar ser idiotas en la mayoría de los casos, pero no son tontos. Dudo que hayan creado el Santo Grial con la posibilidad de quemar gran parte de la ciudad si algo sale mal. Incluso si no les importan las vidas, les importa mantener la hechicería en secreto, y un incendio masivo inexplicable no es la mejor manera de hacerlo. Pero, si quieres más confirmación, todavía hay otro participante de esta guerra a quien podemos preguntar. Rin fue la primera en darse cuenta de quién estaba hablando. Te refieres a Yasbiel, el maestro de Berserker, ¿verdad? Al escuchar la mención de Kotomine Kirei, la expresión de Rin se volvió un poco amarga. No confiaría en ese tipo, siempre está tramando algo. Además, aunque no encontramos su cuerpo, todavía no sabemos si está realmente vivo. Rin tiene razón. El sacerdote parecía estar ocultando mucha información la primera vez que visitamos la iglesia. Además, visitar a ella también te preocupa, Shirou. ¿Eh? El chico se inclinó confundido cuando me escuchó, así que procedí a elaborar. Ella te llamó Oni-chan tan pronto como te conoció, y parecía saber de ti de antemano. ¿No crees que esta es una buena oportunidad para que averigües qué tiene que ver contigo? Bueno, tienes un punto. Al final de la conversación, Rin aplaudió para llamar la atención de todos. Entonces está decidido. Mañana por la mañana iremos a visitar a Yasbiel, así que te ves preparando Emilia-kun. Rin anunció casualmente, sorprendiendo a todos. Mañana.
Sí, ¿por qué no? No es que tengamos otro plan. Cuanto antes resolvamos todo este asunto del grial corrupto, mejor. Además, podemos continuar nuestra cita desde la última vez que Caster la arruinó. Y esta vez, ya que tú, Archer, no tienes ningún otro negocio del que ocuparte, tú también vienes. No pude hacer nada más que suspirar resignado. Al menos sabes dónde está el maestro de Berserker, Rin. Le pregunté a Rin sobre el detalle más importante. Si no sabíamos dónde estaba ubicada la guarida de Iria, comenzar a planificar no tenía sentido. No lo sé exactamente, pero siempre escuché a mi padre decir que los Ainsburn tenían un castillo en el bosque a las afueras de la ciudad. Rin, ¿no crees que es demasiado pronto? Shiro aún no se ha recuperado de su herida. Saber comentó preocupada mientras miraba el brazo de Shiro. No estaría tan seguro de eso, pero de todos modos, deberíamos revisar la herida. Después de eso, Shiro se quitó la camisa y le quitamos el vendaje que llevaba puesto el día anterior. Cuando su brazo quedó expuesto, pudimos ver que ya no había rastro de su herida. Oh, parece que tu sanación milagrosa está de nuevo en acción, Emilia-kun. Como supuse, ahora que Saber estaba cerca de nuevo, la vaina volvió a funcionar por completo y sanó la herida rápidamente. Y por cómo se sorprendió Saber, estoy empezando a pensar que en realidad no sabe que su vaina está dentro de Shiro. Con la herida resuelta, finalmente acordamos ir al castillo de Ainsburn mañana por la mañana para averiguar si el grial estaba realmente corrupto. Además, Shiro y Saber dormirían aquí en la residencia Tosaka debido a lo tarde que era. Cuando buscábamos en qué dormitorio dormiría cada uno, encontramos un problema que habíamos olvidado por completo. En la habitación de invitados, todavía estaba Fujimura, el cuidador de Shiro. Continuó durmiendo pacíficamente, pero con la maldición de Caster levantada, pronto se despertaría. Agregamos a los planes de mañana llevarla a casa. Shiro terminó durmiendo en el sofá de la sala y Saber se acostaría con Rin. Habían pasado algunas horas desde que todos se fueron a dormir. Shiro era el único en el comedor, recostado en el sofá y cubierto con unas sábanas. Tuvo problemas para conciliar el sueño, pensando en los eventos de los últimos días y lo que Rin y Archer le habían dicho. Fue un shock para él descubrir todo el horror y el sufrimiento que Sakura escondía detrás de su dulce sonrisa. No sabía cómo agradecerle a Archer por ponerle fin. Su ligero sueño fue interrumpido por el sonido de unos pasos. Abrió un ojo para ver quién era y, para su sorpresa, quienquiera que vio era Rin. Se dirigía a la cocina, vestida con el camisón blanco que solía usar para dormir. Su expresión, aunque somnolienta, también parecía algo triste, incluso había algunos rastros de lágrimas en las esquinas de sus ojos. ¿Tosaka? Shiro no pudo evitar preguntarse por qué se levantó en ese momento. Rin escuchó al somnoliento Shiro y se detuvo en su camino a la cocina. Oh. ¿Te he despertado, Emilia-kun? Shiro negó con la cabeza. Está bien. De todos modos, yo tampoco estaba durmiendo mucho. Así que tú tampoco pudiste dormir bien, ¿eh? Iba a prepararme un poco de té para tratar de relajarme, ¿qué tal si me acompañas? Ya prácticamente despierto, Shiro decidió que también le vendría bien un poco de té. Con el té ya preparado y servido, ambos se sentaron a ambos lados de la mesa del comedor. Oye, Emilia-kun. Ahora que estamos solos, me gustaría preguntarte algo. Rin comenzó la conversación. Adelante. ¿Por qué viniste a la iglesia? Eras consciente de lo peligroso que era, ¿no? Si Archer y yo hubiéramos perdido, tú también habrías muerto. Bueno, desde que ambos abandonaron el techo, he estado reflexionando. Aunque al principio luché porque me arrojaron a esto de repente, en realidad no luché porque era un maestro. Decidí pelear por mi cuenta libre. Voluntad, para proteger a las personas inocentes de esta ciudad. Es por eso que no podía simplemente rendirme, seguiría luchando, incluso sin ser un maestro. Ya veo, esa fue la única respuesta de Rin, mientras se sumergía en sus pensamientos. Al ver que Rin no continuaría la conversación, Shiro continuó con su discurso. Sabes, desde que era niño quería ser un héroe de la justicia. Siempre los admiré y quise seguir su ejemplo. Así que tengo que proteger a las personas. Ustedes dos realmente son iguales. La única respuesta de Rin salió como un susurro. Oye Tosaka, ¿me estás escuchando?
Te estoy prestando atención. La idea de que otros mueran te preocupa más que la idea de tu propia muerte. Así que decidiste luchar a pesar de tu propia debilidad, ¿verdad? Ese sí. ¿Qué te pasa? Pareces una ardilla que mordió un caramelo en lugar de una bellota. Bueno, solo pensé que estarías en contra de eso. Por supuesto que estoy en contra de eso. Es una forma loca de vivir. Pero, al final, he aprendido que lo harás, incluso si trato de detenerte. Así que volvemos a ser socios, ¿verdad? Por supuesto. Ahora tienes que recuperar a saber. Además, no es que te odie ni nada, y tu comida es realmente buena. A lo largo de su discurso, Rin se avergonzaba cada vez más y terminó mirando hacia otro lado. Shirou no pudo evitar poner una sonrisa irónica. Después de eso, la conversación terminó y ambos terminaron de beber su té. Shirou ya estaba recostado en el sofá para intentar dormir y Rin salía de la habitación cuando él la llamó. Tosaka. Ella se giró para mirarlo de nuevo. ¿Qué quieres, Emiya-kun? ¿Hay algo más de lo que quieras hablarme? Shirou la miró pensativamente, hasta que finalmente volvió a hablar. No es nada. Lamento llamarte de repente, Tosaka. Ella lo miró tratando de escudriñarlo, pero finalmente lo dejó en paz y se fue a dormir. Shirou no estaba seguro de hablar con Rin al respecto. Parecía haberlo pasado por alto, pero él escuchó a Archer. Aunque no las pronunció muy fuerte, las palabras Traseon fueron las palabras que dijo antes de arrojar las espadas a Caster y su maestro. Exactamente el mismo aria que usó cuando iba a realizar su propia hechicería. No solo eso, al ver las espadas, inmediatamente entendió que realmente lo eran. Proyecciones, y de una calidad excepcional. Si los coloca al lado del original, sería difícil distinguirlos sin el uso del análisis estructural. No solo usó la misma magia que él, sino que la perfeccionó hasta el límite. Lo que Shirou estaba debatiendo era quién era realmente Archer y qué relación tenía con él. Se abstuvo de preguntarle a Tosaka porque, bueno, él tampoco sabía quién era saber, aunque podía hacerse una idea por los sueños que estaba teniendo últimamente. Decidió irse a dormir, de lo contrario mañana no podría ir a ningún lado. Ajeno a los dos maestros, estaba teniendo lugar otra conversación en el techo al mismo tiempo. Archer estaba sentado en el techo de la residencia, observando el cielo nocturno. La contaminación lumínica de esta era hacía más difícil ver las estrellas, pero nada que un poco de refuerzo en sus ojos no pudiera solucionar. Como todas las noches, al no tener la necesidad de dormir, se encontró buscando algo con que entretenerse hasta que llegara el día siguiente. Ahora estaba pensando en la despedida de Caster de su amo. En sus últimos momentos de vida, afloró su verdadera naturaleza. Ella era solo una mujer que se sentía sola y quería un lugar al que pertenecer, uno donde no fuera tratada como una bruja y una traidora. Ver eso lo hizo reflexionar. Una parte de él deseaba haber podido salvarla, pero ella simplemente no le dio la oportunidad. Muchas personas en esta ciudad están en el hospital por su culpa, y por lo que le dijo a Shirou, al principio también hubo víctimas. Rechazó la última oportunidad que él le dio, y él no podía dejarla seguir haciendo lo que estaba haciendo. Más aún si planeaba usar el Grial en el estado en que se encontraba. Incluso si Saber y Rin se mostraban escépticos, sabía que el Grial estaba realmente corrupto. Eso en sí mismo era una de las razones por las que podía ser convocado. La visita a Ira ayudaría a convencerlos por completo. Sus reflexiones fueron interrumpidas por el sonido de pasos a su lado. Se alarmó, después de todo, normalmente nadie caminaría por el techo, más aún en ese momento. Se relajó cuando vio que se trataba de Saber, aunque todavía le resultaba extraño que ella viniera aquí en ese momento. ¿Qué te trae por aquí, Saber? ¿No deberías estar descansando? Le preguntó mientras ella se acercaba a él. Ahora que mi maestro me proporciona prana adecuadamente, dormir ya no es una necesidad. Vine porque quería hablar de algo contigo. ¿Te importa si me siento a tu lado? Archer solo le hizo un gesto para que se sentara. Entonces, ¿de qué querías hablar conmigo? Bueno, ¿alguna vez te arrepentiste de algo que hiciste en tu vida, Archer? Al escuchar la pregunta de Saber, Archer tuvo una gran sensación de déjà vu. Sin darle tiempo a responder, Saber continuó con su discurso. ¿Crees que estaría bien tratar de deshacer los errores que cometiste en el pasado?
Archer no pudo evitar suspirar. Esa era una pregunta bastante complicada, aunque sabiendo quién era ella realmente, podía ver por dónde iban los disparos. Esa es una pregunta difícil de responder sin mucho contexto, pero haré lo mejor que pueda. Veamos, por tu actitud y porte digno, puedo decir que fuiste un rey en tu vida anterior. Entonces, ¿qué quieres decir con deshacer los errores del pasado? Es deshacer tu reinado, ¿verdad? Por la forma en que sus ojos se abrieron, Archer supo que había dado en el clavo. Tampoco fue muy difícil deducir, la leyenda del rey Arturo no tuvo un final muy feliz. Bueno, sí. En cuanto a tu pregunta, bueno, nunca fui un rey o alguien que dirigía a otros, así que no puedo juzgarte en ese sentido. Pero puedo decirte que seguí mis ideales y creencias y perseguí mi sueño, y lo haré. Nunca me arrepiento. Aunque no fue el camino más hermoso y feliz, fue el camino que elegí seguir. Aunque era un sueño casi inalcanzable y lleno de hipocresía, era un hermoso sueño por el que valía la pena luchar. Archer hizo una pausa en su discurso para ver si Saber lo estaba siguiendo. Su expresión había pasado de la preocupación y la duda a la sorpresa y algo de asombro. Es por eso que creo que si sigues tus ideales y das lo mejor de ti hasta el final, no tienes por qué arrepentirte, sin importar lo que digan los demás. Pero, esa es solo mi opinión. No sé si esto será así. Ayudarte en algo, pero el resto depende de ti. Saber negó con la cabeza y le mostró una sonrisa a Archer. Gracias por tomarte tu tiempo conmigo, Archer. Realmente fue útil. Entonces fue Archer quien mostró una leve sonrisa. No hay problema. Me alegro de haber podido ser de ayuda. Tampoco es que tenga nada que hacer en este momento. Pero, ¿por qué acudiste a mí en busca de consejo? Bueno, como sirviente, pensé que tendrías experiencia en estos temas. Ya veo, ¿hay algo más de lo que quisieras hablar, o eso fue todo? Saber se quedó pensativo por unos momentos. Esa fue la primera vez que habló con Archer a solas. Aunque la mayoría de las veces que se encontraba con él su comportamiento era bastante estoico, ahora que ya no estaban en medio de una pelea o una situación complicada se mostraba más hablador y resultó ser un agradable compañero. Además, ella tampoco tenía nada que hacer hasta mañana. Bueno, solo por curiosidad, ¿por qué detuviste tu ataque la primera vez que nos conocimos? Después de unos momentos de pensar, la expresión de Archer se oscureció por unos momentos antes de volverse neutral. Digamos que me recuerdas a una persona que conocí durante mi vida. Fue la respuesta que finalmente dio. ¿Y quién era? ¿Puedo preguntar? Se parecía mucho a ti, prácticamente te confundí con ella. A diferencia de ti, ella vestía un vestido rojo y dorado más revelador, y siempre solía tener una sonrisa en su rostro. Su nombre era Nero Claudius, y también era un rey, más específicamente, una emperatriz. ¿Alguno de los emperadores de Roma era realmente una mujer? Saber preguntó con sorpresa. No esperaba que hubiera otro gobernante en las mismas circunstancias que ella. Sí. Realmente no sé por qué su género se confundió incluso en los registros históricos, ni siquiera se molestó en ocultarlo. ¿Y cuál era tu relación con ella? Esta vez, la expresión de Archer se volvió bastante sombría. Saber inmediatamente se dio cuenta de que había tocado un tema delicado. Si no quieres hablar de eso, no tienes que hacer, pero fue interrumpido. No. Está bien. De vez en cuando es bueno hablar de estas cosas con alguien más. Aunque ahora que lo pienso, esta es la primera vez que hablo de este tema con alguien. ¿Estás seguro? No quiero obligarte a hacerlo. Como dije, está bien. Ahora, sobre tu pregunta, a pesar de que no me relacionaba mucho con ella, podrías decir que era una persona muy importante para mí. Si sabes quién es, entonces debes saber cómo es ella. La vida terminó. Saber lo sabía muy bien. Como sirvienta, podría obtener fácilmente información de otro espíritu heroico cuando se revele su verdadero nombre. Por eso fue tan importante ocultarlo durante la Guerra del Santo Grial. Fue un caso similar con Archer. Ella conocía muy bien la espada que usó para detenerla cuando se vio obligada a atacar a Rin. O más bien, conocía la espada en la que se convertiría más tarde. Nunca esperó encontrarse con el héroe que fue su predecesor al desenvainar la espada de su elección. El final que tuvo Nero Claudius fue muy similar al de ella.
Los miembros del Senado organizaron una revuelta en su contra, y los ciudadanos de su nación decidieron ignorarla y abandonarla. Acabó suicidándose tras huir de su palacio gracias a una guardia aún fiel. Ella fue una de las personas que no pude salvar. Fue un duro golpe para mí y, por unos momentos, mi determinación de seguir mis ideales vaciló. Pero logré recomponerme y seguir adelante. Ambos sirvientes continuaron hablando de algunos hechos ocurridos durante sus vidas durante unas horas. En ese momento, ambos sabían que el otro conocía su identidad, pero siguieron hablando sin revelarlo. Se sentían más cómodos así. Finalmente, los ojos de Saber comenzaron a entrecerrarse y su cabeza comenzó a caer hacia adelante. Archer se dio cuenta y decidió terminar la conversación. Deberías dormir un par de horas al menos. Resistir el control de Caster debe haber sido agotador. Saber asintió con cansancio y salió para entrar por la ventana de la habitación de Rine, sin el menor ruido. Además, tenía mucho en lo que reflexionar. La reacción de Archer a su deseo fue muy diferente a la de los otros reyes en la anterior guerra del Santo Grial. En lugar de burlarse de ella y decirle que su deseo estaba mal porque sería una ofensa para todos los que la seguían, él la entendió y la aconsejó desde su propia experiencia. Merlín había hablado de él durante su entrenamiento antes de sacar la espada de la piedra. Acerca de cómo sacó la espada de la piedra hace muchos años y llevó a Gran Bretaña a la victoria contra las bestias demoníacas. Su leyenda no era muy conocida y faltaban muchos detalles. Además, la leyenda era mucho más conocida por los magos que por la gente común. Ahora que lo conoció en persona, podía decir que realmente era una buena persona y un ejemplo a seguir como héroe. Con esos últimos pensamientos, Saber se fue a dormir con Rin. Mañana sería un día muy ocupado. Y eso es todo hasta ahora. En el próximo capítulo, nuestros protagonistas visitarán a ella para despejar dudas sobre si el Grial está corrupto. Aunque, si sabe lo que está pasando en la línea de tiempo original, puede tener una idea de lo que van a encontrar allí. Ahora, hablando de este capítulo, Archer jugó a ser psicólogo con Rin y Saber. Dado que Shiro está conquistando a Rin aquí, depende de Archer salvar a Saber. Y sí, sé que puede parecer que Archer solo sabe avanzar, pero así es el personaje. Eso es lo que hay que distorsionar. King of Fighters representa lo que sucedería si Shirou no hubiera tenido ninguna de las heroínas para ayudarla a desarrollarse como persona y hacerla repensar su forma de vida. Por eso terminó actuando más como una espada que como una persona. Si la distorsión está representada por un Limited Blade Works, entonces él es el más distorsionado. Después de todo, su mundo interior pudo forjar un noble fantasma original. En cuanto a si habrá romance entre Saber y Archer, la respuesta es no. La guerra está entrando en la etapa final, y reunir a dos personas con rangos de tan alta densidad requeriría mucho más tiempo. Siempre podemos usar la carta Fate/Grand Order para volver a unirlos, pero como recordamos en este capítulo, el saber de King of Fighters es Nero. Además, no estoy muy inclinado a la idea de que Archer robe una de las heroínas de Shirou. También comencé a dibujar el diseño de King of Fighters. No lo esperes pronto, y tampoco esperes una obra de arte. Como dije, dibujar no es lo mío, pero es entretenido. Sin mucho más que decir, como siempre, agradezco los follow, faps y cualquier tipo de crítica constructiva. También me gustaría saber qué piensas de este capítulo o si alguien tiene alguna pregunta. Con esto me despido por ahora, hasta que nos volvamos a encontrar. Capítulo 7. Nos encontramos de nuevo, gente. Les traigo el próximo capítulo de esta historia. Sé que no ha habido mucha acción desde prácticamente la primera pelea contra Caster. Eso se acabó. Este capítulo es prácticamente acción de principio a fin. También planeé que este capítulo fuera la conversación esperada entre King of Fighters y Shirou sobre el sueño de convertirse en un héroe de la justicia, pero se prolongó lo suficiente como para ser un capítulo aparte. De todos modos, sin más preámbulos, que comience el capítulo. Descargo de responsabilidad. No tengo ningún derecho sobre la franquicia Tide Monofate. A la mañana siguiente, luego de reponer energías con un buen desayuno cortesía de Shirou, ambos maestros comenzaron a prepararse para su partida de hoy. Según Rin, dado que iban a visitar a ellas bien inesperadamente, al menos deberían estar presentables.
Ambos se turnaron para la ducha y, como de costumbre, Archer tuvo que hacer un viaje a la residencia de Emilia para recoger la ropa de Chihiro. Por suerte para él, el armario de Chihiro no contenía mucha variedad de ropa, y la mayoría de las camisas eran del mismo diseño, blancas y con mangas azules. Con los 4 listos, fueron a dejar a Fujimura en casa, y Rin alteró sus recuerdos, para que no sospechara nada al despertar. Después de eso, llamaron a un taxi para que los llevara al borde del bosque y partieron hacia allí. Una vez que salieron del taxi y él se fue, Archer se materializó. Su expresión era realmente seria. En primer lugar, en caso de que las cosas vayan mal, aunque espero que no sea así, te diré lo que podría deducir de la verdadera identidad de Berserker. Es Heracles, el mayor héroe de Grecia. ¿Qué tan seguro estás de eso, Archer? Saber preguntó en un tono igualmente serio. Diría que es la única identidad que vence a ese sirviente. Explicaría su tremenda fuerza y habilidad, a pesar de estar bajo el loco encantamiento. Se dice que Heracles, después de realizar los 12 trabajos, fue recibido por los dioses en el reino del cielo y su alma se volvió inmortal. Lo más probable es que ese aspecto de su leyenda se convirtió en un fantasma noble que le permite resucitar varias veces. Todos los presentes asintieron en comprensión y entraron al bosque. Los 2 sirvientes fueron ante los amos como precaución por si había una trampa. Después de caminar unos minutos, Archer se detuvo y les indicó a los demás que también se detuvieran. Siento algo de prana justo aquí, se inclinó y estiró su brazo hasta el suelo frente a él. Al hacer contacto, hubo una pequeña chispa en sus dedos. Por supuesto, ni siquiera se inmutó debido a su alta resistencia mágica. Considerando que nos dirigimos al escondite de un mago, supongo que era de esperar que hubiera trampas. Aunque parecen prácticamente inofensivas. Una alarma tal vez. Como pensé, ella controla todo el bosque. No creo que haya ningún problema. No estamos aquí para atacarla, estamos aquí para hablar. Sería mejor para nosotros llamar la atención. Dicho eso, Rin caminó con confianza hacia los 2 sirvientes. Justo cuando estaba a punto de pasar junto a Archer, hubo otra chispa, esta vez mucho más grande y poderosa, que derribó a Rin y la repelió unos metros. Prácticamente no causó ningún daño, pero hizo enojar a Rin, quien se levantó gritando. Esa mocosa, ¿cómo se atreve? Te reíste. Te escuché. Archer, destruye todas las trampas en el camino. Shirou, Archer y Saber no pudieron evitar sudar por el repentino cambio de opinión. Después de suspirar, Archer rastreó a Retriever y se dispuso a avanzar, cortando cualquier trampa o campo delimitado que se interpusiera en su camino. A su lado, Saber caminó sin inmutarse. Debido a su resistencia mágica de rango A, su mera presencia fue suficiente para destruir las trampas. Los ojos de Shirou no pudieron evitar posarse en la espada de Archer. E inmediatamente, vislumbró la historia de la espada maldita y tuvo que reprimir una mueca. La cantidad de vidas que había tomado era enorme, incluso si la mayoría eran bestias y no humanos. Y, de nuevo, fue una proyección de una calidad inigualable. El contraste entre esa espada maldita y las 2 hermosas espadas casadas que solía usar era notable. Y la fuerza mental de Archer tenía que ser formidable para ignorar por completo los susurros del arma que lo incitaba a matar seres vivos para alimentarla. Recientemente descubrió que su nueva habilidad para ver la historia de un arma de un vistazo era en realidad comprensión estructural. No sabía por qué su efectividad aumentó tanto de repente, como con la proyección, pero sintió que tenía algo que ver con Archer. Siguieron caminando un rato, hasta que de repente ya no hubo más trampas. Era extraño, y por un momento pensaron que se habían extraviado. Sin embargo, continuaron avanzando hasta que llegaron a un claro, donde encontraron el castillo. Era un edificio bastante grande, con paredes blancas y lleno de ventanas, y barras azules. Archer se giró para mirar a Rin con expresión inquisitiva. ¿Es normal que las chimeneas echen tanto humo a esta hora? Efectivamente, sobre el techo del edificio se podía ver una columna de humo. Lo dudo. ¿Qué está pasando allí? No me digas que, Rin fue interrumpida cuando una de las paredes del castillo literalmente explotó. Una pelea. Shirou gritó alarmado. Pero, el único sirviente restante que puede estar involucrado es Lancer. ¿Por qué su maestro decidió atacar a Berserker tan repentinamente?
Saber analizó mantener la calma. No hay tiempo para averiguarlo. Tenemos que ir a ver qué está pasando. Después de decir eso, Archer corrió hacia la entrada principal del castillo, seguido por Saber y los dos maestros. Una vez en la puerta, Archer la abrió lentamente para guardar silencio, y los cuatro se asomaron para ver qué pasaba adentro. Lo que vieron fue impactante, por decirlo menos. A unos metros de ellos, estaba el hombre rubio con el que todos excepto Saber se habían encontrado alguna vez, de espaldas a ellos y vestido con su habitual chándal negro. Sus manos estaban en sus bolsillos, y detrás de él había numerosas ondulaciones doradas, de las cuales varios fantasmas nobles de todo tipo salían a gran velocidad. Roar. Berserker estaba en el otro extremo de la habitación, cerca de las escaleras que conducían a la siguiente habitación del castillo. Estaba balanceando su hacha espada de piedra frenéticamente, desviando la mayor cantidad posible de fantasmas nobles que le arrojaban. Unos metros detrás del sirviente gigante, estaba Iria, parcialmente escondida detrás de las escaleras, observando con horror cómo su sirviente era brutalmente asesinado por la inmensa lluvia de nobles fantasmas. También estaba Shinji, observándolo todo con una sonrisa confiada desde un rincón de la habitación llena de escombros. Todos estaban demasiado distraídos por la pelea para notar a los nuevos espectadores. De ninguna manera, Shiro y Rin palidecen al ver la escena frente a ellos. Ver cómo el sirviente más fuerte fue derrotado tan fácil y simplemente fue realmente impactante. Archer observó la pelea con una expresión seria y una mirada analítica. Con un vistazo a las armas de todo tipo y forma que estaban siendo disparadas, pudo conocer la identidad del sirviente, y no eran buenas noticias. No fueron los fantasmas nobles, sino los prototipos originales anónimos los que les dieron origen. Solo había un espíritu heroico que podía poseer todas esas armas, la más antigua de todas. Por mucho que el sirviente de la locura intentara defenderse y desviar las armas que le disparaban, no podía con todas, eran demasiadas, y su enorme cuerpo lo convertía en un blanco fácil. Finalmente, una espada aterrizó en su frente, y seguida de varias en su pecho. Eso hace 11. Te estás quedando sin oportunidades, Heracles. Exclamó el sirviente rubio con una sonrisa perversa. Arquero. Saber susurró sorprendido, reconociendo al sirviente frente a ellos. Archer se giró para mirarla, pero de inmediato se dio cuenta de que no se refería a él, sino a la misteriosa sirvienta rubia. Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Anteriormente había considerado la posibilidad de que él fuera el sirviente gobernante, pero aún no encajaba. Si es así, debería haberse anunciado a sí mismo en los otros sirvientes en primer lugar y no mantenerse en las sombras, y debería haber detenido a Caster por involucrar a personas ajenas a la guerra. Al ver que el hombre ahora estaba peleando abiertamente con otro sirviente, la teoría fue descartada por completo. Aún así, ¿cómo podría el supervisor invocar a un segundo sirviente Archer si ese recipiente ya estaba ocupado por él mismo? ¿Y cómo lo conoció Saber? Roar. Berserker rugió de nuevo cuando su noble fantasma lo revivió, usando la penúltima vida que le quedaba. El noble fantasma clavado en su cuerpo fue expulsado en el proceso y se dispersó en motas de luz dorada, similar a cuando Archer disipó una proyección. Berserker, no pierdas. Al escuchar el grito desesperado de su pequeño maestro, Berserker volvió a rugir y su cuerpo brilló rojo por el poder que lo inundaba. El gigante negro siguió avanzando en una carga desesperada. Esa era la naturaleza de esta pelea. Si Berserker logra alcanzar al sirviente rubio, sería su victoria. Así que el sirviente misterioso tuvo que matar al gigante negro antes de que se acercara. Aún así, ya se sabía quién ganaría. Era imposible que Berserker se acercara, pero aún así, siguió moviéndose. No fue porque estuviera en un estado de locura, sino porque tenía que proteger a su maestro. Entonces, siguió adelante y recibiendo todos los ataques. Como se esperaba de un perro rabioso, solo sabes pelear. Pensé que podrías ofrecer más como compañero semidios, pero esto es una decepción. Terminaré esto ahora. El rubio levantó su mano derecha y detrás de él aparecieron ondulaciones aún más doradas. Todos dispararon un arma al unísono. Berserker desvió a la mayoría, pero inevitablemente terminó muriendo. Sin embargo, roar.
Volvió a rugir y volvió a levantarse, sacudiendo los nobles fantasmas de su cuerpo. ¿Qué? El sirviente rubio se sorprendió, y no es de extrañar. Aunque a Berserker todavía le quedaba una vida, el daño causado había sido inmenso. Su noble fantasma apenas lo mantuvo con vida, y la mayoría de las heridas fatales no sanaron. Pero el sirviente loco continuó cargando a pesar de su cuerpo moribundo. Como un mero objetivo como tú se niega a morir de una vez. Por fin, Berserker logró alcanzar a su oponente. Agitó su hacha espada con todas sus fuerzas para aplastarlo. Solo el viento que generó el ataque ya era dañino. El sirviente rubio, lejos de tratar de evitarlo, se detuvo y pronunció unas palabras. Cadenas del cielo. E inmediatamente, el espacio alrededor de Berserker se llenó de ondulaciones doradas, y de ellas brotaron numerosas cadenas que envolvieron e inmovilizaron el cuerpo de Berserker. Roar. El gigante negro intentó escapar, pero fue inútil. A pesar del inmenso poder de Berserker, las cadenas no se aflojaron un poco, es más, apretaron cada vez más su agarre. TSK. Sigues vivo, a pesar del ataque de las cadenas que lograron sujetar al toro de los cielos. Berserker, vuelve a mí. Después de gritar su orden, los sellos de comando esparcidos por todo el cuerpo de Ilya se iluminaron. Pasaron unos momentos y no pasó nada. ¿Qué? ¿Por qué no funcionó? Por supuesto que no, muñeca. Estas son las cadenas del cielo. Nada puede escapar de su esclavitud, incluso un dios. No, cuanto más divinidad posea el objetivo, más fuerte lo atarán. Berserker no. El espacio detrás del sirviente rubio se llenó nuevamente de ondulaciones y las armas llovieron sobre el cuerpo indefenso de Berserker. La pelea terminó ahí. El sirviente loco recibió 22 fantasmas nobles en su cuerpo. No había forma de que pudiera sobrevivir a eso. Su cuerpo quedó inerte, aún atado por cadenas de oro. No puede ser, Berserker. La voz afligida de su amo era lo único que se escuchaba en toda la habitación. El sirviente rubio sacó una espada de otra ondulación y caminó hacia Ilya. Cuando estuvo cerca, balanceó la espada perezosamente, apuntando a sus ojos. Pero, en lugar de cortar los ojos rojos de la niña, la hoja golpeó una espada oriental negra con un patrón hexagonal rojo. Sin ser notado, Archer se había colocado junto a Ilya. Toda la habitación quedó en silencio de nuevo. Shirou se quedó quieto mirando a Archer. Él mismo ya había comenzado a correr hacia la chica, arrastrando a Rin, quien trató de evitar que hiciera alguna tontería. Saber ya había materializado su armadura mágica y su espada y estaba a punto de intervenir, pero Archer reaccionó mucho más rápido. Arquero. Ilya miró al sirviente que acababa de salvarla, pero no respondió. Ambos arqueros se miraban el uno al otro. La cantidad de intenciones asesinas que ambos revelaron fue enorme. Por eso todos estaban en silencio. Incluso la sonrisa de Shinji se desvaneció y el miedo comenzó a aparecer en su rostro. Parecía que todavía estaba traumatizado por su encuentro anterior con Archer. De repente, Archer rompió el contacto con las cuchillas, agarró a ella con su brazo derecho y saltó hacia la izquierda. El suelo donde se encontraron momentos antes fue ensartado por varios fantasmas nobles. Mestizo molesto. La última vez te dejé vivir porque quería entretenerme. Esta vez me aseguraré de exterminar por completo tu miserable existencia. Antes de que cualquiera de ellos pudiera hacer algo, las cadenas que mantenían atado el cuerpo de Berserker explotaron. ¿Qué? En una última carga desesperada, Berserker intentó aplastar al sirviente rubio con sus propias manos. Frente a él, apareció una ondulación dorada. De él salió una lanza roja, muy parecida a la de Lancer, que atravesó el corazón de Berserker, matándolo de una vez por todas. El cuerpo del gigante negro cayó hacia atrás mientras se dispersaban motas de prana. Aprovechando la distracción, Archer saltó de nuevo con Ilya para reagruparse con Saber y sus amos. En medio del aire, arrojó el kanso en su mano izquierda hacia la espalda del sirviente rubio. Después de chasquear la lengua, saltó para evadir la espada cazada y aterrizó en lo alto de las escaleras en la parte trasera de la habitación. Archer dejó a ella junto a Rin y Shirou, y se paró frente a ellos junto con Saber, Oni-chan y Rin. ¿Qué haces aquí? La niña no pudo evitar preguntar, sorprendida de que hubieran venido a rescatarla.
Rin hizo una mueca al ver cómo Iria se refería a ella como si le sobrara, pero Shirou respondió antes que ella. Bueno, vinimos porque queríamos hablar de un negocio contigo, y se nos ocurrió esto. No podíamos dejar que te mataran. Jia lo miró sorprendida y confundida. Después de todo, ella siempre pensó que él era su enemigo. Oh, tú también estás aquí, saber. Veo que el farsante finalmente dejó de hacer el tonto y mató a la bruja de una vez por todas. ¿Qué estás haciendo aquí, arquero? Saber preguntó en un tono mortalmente serio. ¿No es obvio? Cuando terminó la guerra anterior, me quedé en este mundo. Eso es imposible. Soy el único sirviente a quien bañó el Santo Grial. Hace 10 años, ya arreglé mi reencarnación en este momento. Sí, el mérito es todo tuyo, saber. Lo conozco más que nadie, porque cuando lo destripaste, vi lo que había dentro. En ese momento, decidí que sería el único que lo usaría. ¿Que usarías el Santo Grial? Así es. La ceremonia para invocar el Santo Grial es una tontería. Una batalla entre 7 maestros. Una ceremonia en la que solo el que queda vivo puede obtener el Santo Grial. Eso es solo una tapadera. El Santo Grial ya fue invocado. Cada vez que los 7 los sirvientes son llamados después de preparar el Santo Grial. ¿Entiendes, Rey de los Caballeros? Lo que necesitan no es el Grial, sino lo que hay dentro de él. El mago preparó el Santo Grial, pero nunca pudieron preparar lo que contiene. Por lo tanto, lo primero que hicieron fue invocar el contenido, engañando a los ignorantes magos y sirvientes. Rin fue la primera en darse cuenta de lo que implicaba su explicación, aunque ella y Archer ya sabían perfectamente de qué estaba hablando. Veo que rápidamente te diste cuenta de Tosaka. El Santo Grial está lleno del prana más puro. Lo que querían eran las almas más fuertes, aquellas que pueden llamarse guardianes. No puede ser. Cuantos más sacrificios, mejor. Si se arrojan 6 almas sirvientes al fuego, será todopoderoso. Para el mago será una fuente inagotable de energía. La muñeca allí puede confirmarlo. Todos miraron a Iria, quien asintió en respuesta. Entonces, solo los maestros pueden usarlo. Si el Santo Grial almacena prana puro, solo los magos pueden usarlo. Parecía que saber se derrumbaría en cualquier momento. Eso no es todo, ¿verdad? Todos se giraron para mirar a Archer, quien intervino primero en la conversación. Si viste lo que hay dentro del Santo Grial, entonces debes saberlo. Que el Santo Grial está totalmente corrompido por el sirviente Avenger, y pedir un deseo solo causará destrucción. Con eso, saber, Rin y Shirou recordaron por qué habían ido allí y se dieron cuenta. El sirviente Archer de la guerra anterior puso una sonrisa perversa. Oh, así que el farsante ya lo sabía desde el principio. Supongo que el gusano te lo dijo antes de que lo exterminaras. ¿Es verdad, entonces, que el Grial está corrupto? Preguntó Saber, mientras el sudor caía sobre su frente. Sí. Piensa en 10 años atrás, Saber. Cuando estaba a punto de obtener el Grial. Tu espada partió el Grial en 2. Saber destruyó el Santo Grial. Rin preguntó totalmente sorprendida. El sirviente rubio continuó sin prestarle atención. Los restos que cayeron se convirtieron en llamas y arrasaron la ciudad. Yo, que estaba justo debajo, probé su violencia en todo mi cuerpo. Entonces descubrí lo que era el Santo Grial. Es absurdo, pero tiene sus usos. Entre todas las armas que existen, no hay ninguno que se especialice tanto en matar. El Santo Grial es una puerta al infierno, una vez abierta, deja escapar innumerables maldiciones. Entonces, ¿tu objetivo es destruir a los humanos? Sí, quiero exterminar a los humanos de este tiempo. Su respuesta llegó en un tono indiferente, sorprendiendo a todos los presentes. Este es un mundo divertido, pero al mismo tiempo incorregible. El regocijo de tantos mestizos es una afrenta al rey. ¿Una afrenta al rey? Si un solo humano muere, el rey perderá su sentido. Si se extinguen no importa. Si se extinguen por su pecado, no merecen vivir. No quiero mestizos. Los que realmente valen la pena usar son aquellos que pueden sobrevivir incluso al infierno. En ese sentido, el último fue un fracaso. Si son extinguidos por tales llamas, entonces los humanos son demasiado débiles.
El rey de los héroes terminó su discurso mirando a Shirou y Archer con una sonrisa arrogante. Por primera vez en mucho tiempo, la expresión de Shirou se llenó de ira y la temperatura alrededor de Archer bajó unos grados. No sé qué pretendía el mago que creó el Santo Grial, pero me será útil. La muerte caerá sobre los humanos por igual. Una oscuridad asesina sin fondo que ellos mismos crearon. Es un perro de caza adecuado para confiarte. Mi trabajo. Si ese es tu objetivo, entonces tú y yo somos enemigos. Esas palabras fueron pronunciadas con frialdad por Archer, mientras rastreaba a Kanzo y Bakuya. ¿Enemigos? Te sobreestimas mucho, Faker. Yo me encargaré de exterminarte a ti y al otro mestizo y tomaré las dos naves. Después de decir eso, levantó el brazo y el espacio detrás de él se llenó de ondulaciones doradas. Cada uno de ellos disparó un fantasma noble en dirección a los dos sirvientes y los tres maestros. El tiempo pareció ralentizarse a medida que se acercaba la muerte. Saber se apresuró a pararse frente a todos y se dispuso a disparar el aire invisible que cubría su espada para desviar las armas que se acercaban. Pero fue interrumpida por las palabras que Archer dijo detrás de ella. Sigue el rastro. Detrás de Archer aparecieron varias armas suspendidas en el aire. Eran exactamente como el noble fantasma acercándose a gran velocidad. En un destello azul, todos fueron disparados hacia adelante. Con precisión milimétrica, todos chocaron con su contraparte, llenando la habitación con explosiones de metal y chirridos. Las armas de King of Heroes se rompieron con el choque contra las proyecciones de Archer o se desviaron hacia los lados. Todos miraron a Archer con el rostro lleno de sorpresa. Ver que el ataque que mató a Berserker fue fácilmente contrarrestado con la misma facilidad fue igualmente impactante. Vas a tener que esforzarte más que eso, rey de los héroes. Después de todo, no te enfrentas solo a un farsante, te enfrentas al rey de los farsantes. A pesar de la situación desesperada, Archer mantuvo la calma. Su voz no vaciló y su expresión seria también estaba llena de determinación. El rostro de Gilgamesh se arrugó de ira. ¿Cómo te atreves a crear esas sucias falsificaciones de los tesoros del rey, mestizo? Cuando termine contigo no quedará nada de tu existencia falsificada. Gate of Babylon se abrió más atrás de Gilgamesh y comenzó a disparar una interminable lluvia de armas, esta vez, todas dirigidas a Archer. Este comenzó a correr hacia el sirviente dorado. A su alrededor se proyectaban constantemente copias de las armas que le arrojaban, que se disparaban de inmediato para contrarrestar o desviar la contraparte original. La velocidad a la que ambos disparaban fantasmas nobles no era la misma. El tiempo que le tomó a Archer rastrear los fantasmas nobles fue más largo que el tiempo que le tomó a las armas atravesar la puerta de Babilonia. Cada vez que se le arrojaba una nueva arma, a través de sus ojos, Archer usaba un agarre estructural sobre ella y su plano se reproducía y almacenaba en su mármol de realidad. E inmediatamente, pasando a toda velocidad por los 7 pasos del trazado, el arma se proyectó y disparó contra el original. Ese pequeño retraso, incluso si tomó menos de un segundo, hizo que Archer no pudiera igualar la velocidad de disparo de la puerta de Babilonia. Por lo tanto, estaba constantemente esquivando y desviando las armas que no podía contrarrestar con sus proyecciones con el par de espadas cazadas en sus manos. Era el mismo tipo de batalla que acababa de tener lugar hace unos momentos. La única oportunidad de Archer para derrotar al sirviente dorado era acercarse a él y forzarlo a un combate cuerpo a cuerpo. El rey de los héroes nunca se había molestado en aprender a manejar una espada correctamente, mientras que Archer era un experto en eso debido a las innumerables veces que estuvo en el campo de batalla. Además, la hechicería de Archer le dio una ventaja injusta que Berserker no había tenido. King of Fakers logró llegar al final de las escaleras. La distancia entre él y su oponente era de solo unos pocos metros. Casi lo había hecho. Pero, para sorpresa de todos, en lugar de saltar hacia Gilgamesh, saltó hacia un lado. Un borrón azul y rojo atravesó una de las ventanas y se estrelló contra el suelo donde había estado Archer. El mismo borrón salió del cráter que había creado cuando cayó y se abalanzó sobre Archer. Cruzó a Kanzo y Bakuya sobre su cabeza y bloqueó la lanza roja que descendió sobre él. La fuerza del ataque lo hizo estremecerse. La habitación entera quedó en silencio por la inesperada entrada de Lancer. Incluso Gilgamesh detuvo su ataque.
Nadie lo había notado excepto Archer, quien sintió que su intención asesina se dirigía a él mismo incluso con Lancer fuera del edificio. Lancer, estás trabajando con él. Archer fue el primero en romper el silencio. Normalmente no trabajaría con tipos como él, pero mi maestro cobarde y él son aliados. Después de decir eso, Lancer aumentó la fuerza con la que presionaba a Archer. Este aumentó al límite el refuerzo de su cuerpo y logró forzar la lanza hacia arriba. Luego descruzó sus espadas y pateó la lanza con una patada giratoria, lo que obligó a Lancer a retroceder. El sirviente azul no se quedó de brazos cruzados y envió una patada al pecho del arquero rojo. Archer lo esquivó saltando hacia atrás y adoptó su postura característica al aterrizar. Lo siento, Goldie, pero tengo una cuenta que saldar con él, así que lo tomaré prestado. Después de decir eso, ambos siervos se volvieron borrosos y continuaron su lucha. Gilgamesh hizo una mueca y desvió su atención hacia la puerta. Kotomine, ¿qué están haciendo tú y tu perro aquí? Shirou, Rin, Saber e Ilya se giraron para mirar detrás de ellos y vieron al supervisor que entraba por la puerta del castillo. Me disculpo por mi intrusión, mi rey. Vi que Rin y Anilla se dirigían hacia aquí con sus sirvientes y pensé que podrían causarle algunos problemas. Por supuesto que terminarlos todos a la vez no es un problema para el rey. ¿Estás tratando de ofenderme, Kotomine? La última parte fue dicha en un tono que prometía dolor. El falso sacerdote se inclinó de inmediato. No, mi rey. Confío plenamente en tu gran poder. Pero debes recordar que necesitamos los recipientes para el Santo Grial en buenas condiciones. Entonces, ¿por qué no me ocupo de ellos mientras tú te ocupas de saber, mi rey? Al final de su discurso, Kirei puso una sonrisa perversa mientras miraba a Rin e Ilya. Gilgamesh puso la misma sonrisa. Bueno, te lo dejo a ti. Mientras tanto, se dio la vuelta para mirar a Saber, mientras la puerta de Babilonia se abría detrás de él, revelando las hojas de varias armas. ¿Por qué no terminamos lo que empezamos en la guerra anterior, Saber? El rey de los caballeros tragó saliva y reafirmó su posición ante los maestros. Las armas comenzaron a llover sobre ella. Saber se mantuvo firme, desviándolos a todos disparando repetidamente el aire invisible que envolvía su espada sagrada. No podía esquivar los nobles fantasmas. Si lo hiciera, todas las personas detrás de ella morirían. Su única esperanza era resistir el tiempo suficiente para que Archer derrotara a Lancer y regresara en su ayuda. Mientras tanto, Kirei caminó lentamente hacia los maestros. Falso sacerdote, entonces todavía estabas vivo. ¿No va en contra de las reglas participar en la guerra cuando eres el supervisor? Rin preguntó mientras se obligaba a mantener la calma. Shiro estaba debatiendo si tratar de ayudar a Saber o quedarse con Rin. Era imposible para él en este momento igualar la proyección de Archer para contrarrestar el ataque del Golden Servant. Tampoco sabía acerca de las capacidades de combate de Kotomine Kirei, y si Rin podía derrotarlo solo o si necesitaba ayuda. Ilya se acurrucó detrás de su Oni-chan. Normalmente, ella sería la primera en luchar contra el siniestro sacerdote. Ella no era ajena al campo de batalla, el entrenamiento infernal por el que pasó antes de llegar a Fuyuki se aseguró de ello. Sin embargo, en este momento todavía estaba afligida por la muerte de sus doncellas y la brutal derrota de su preciado sirviente. Él era el único cercano a ella y que no la trataba como una herramienta. Con sus emociones tan inestables, no estaba en condiciones de luchar. A pesar de eso, pareces muy tranquila, Rin. Como pensé, ya lo sabías, ¿no? Por supuesto. Aunque no imaginé que me estuvieras engañando desde el principio. Desde el principio. El sacerdote amplió su sonrisa perversa mientras preguntaba. Kirei, ¿qué? ¿Te refieres al comienzo de esta guerra del Santo Grial? ¿O el comienzo del que hablas es la anterior guerra del Santo Grial? La realización golpeó a Rin. Ya veo. Así que fuiste tú quien mató a mi papá. Por supuesto. Fue mi instructor. Engañarlo fue muy fácil. Rin no pudo contenerse más y estalló en ira. Hijo de puta. Piérdete en el camino al infierno. Ni siquiera te querrán allí. Te echarían de allí porque los demás parecerían simples sinvergüenzas. Mientras Rin maldecía al hombre, comenzó a dispararle a varios Ganders. La mayoría ni siquiera fue en su dirección, porque Rin estaba cegada por la ira y el odio.
El supervisor los esquivó sin mucho esfuerzo mientras cruzaba la distancia rápidamente. Rin no pudo reaccionar a tiempo y el puño del sacerdote golpeó su pecho. Escupió un poco de sangre y voló unos metros hacia atrás, inconsciente mientras caía al suelo. Rin. Tosaka. Saber estaba distraída cuando se giró para mirar a Rin, y una espada se clavó en su muslo, obligándola a arrodillarse. Gilgamesh se rió de eso. Deberías dejarlos, Saber. De lo contrario, no tendrás oportunidad de vencerme. Saber chasqueó la lengua mientras sacaba la espada de su pierna y se levantaba de nuevo. La pelea entre Archer y Lancer se había movido fuera del castillo. Desde el interior se podían escuchar explosiones y choques de metales. Ambos estaban muy parejos, y parecía que no terminaría a menos que uno de ellos usara su noble fantasma. El sacerdote caminó hacia la inconsciente Rin. El recipiente no necesita un corazón. Oye, Kotomine. Esto no era parte del trato. Me dijiste que Rin sería mía. Shinji, quien había sido ignorado por todos hasta ahora, le gritó a Kirei mientras se acercaba a él. Los planes han cambiado, Shinji. Ahora que tenemos todo lo que necesitamos, ya no te necesitamos. ¿Qué? Lo que iba a decir fue interrumpido cuando el sacerdote le dio un puñetazo en la cara y lo envió inconsciente hacia la puerta. Tomaré tu corazón. Después de decir eso, Kotomine puso su mano en tensión y se preparó para arrancarle el corazón a Rin. Quita tus manos de Rin, bastardo. Shirou corrió hacia el sacerdote mientras rastreaba a Kansou Bakuya y lo obligó a dejar a Rin. Continuó atacando al sacerdote imitando el estilo de lucha de Archer, pero su oponente esquivó todo sin problemas. En medio de uno de los golpes, Kirei golpeó la muñeca de Shirou con su mano izquierda y desvió su ataque, creando una abertura. Antes de que Shirou pudiera reaccionar, la palma de Kirei se estampó en su pecho y se deslizó hacia atrás unos metros, escupiendo sangre. La diferencia en la experiencia de combate entre los dos era abismal. Por lo tanto, incluso reforzando su cuerpo, Shirou no pudo lanzar un ataque. El sacerdote se arrojó sobre Shirou, pero se detuvo de repente cuando algo le rozó la mejilla y le provocó una ligera quemadura. Aléjate de Oni-chan, sacerdote. Si alguien va a matarlo, soy yo. Iria finalmente reaccionó y convocó a un par de pájaros familiares. Kirei la miró por unos momentos, luego saltó hacia ella. Los pájaros enhebrados abrieron fuego contra él para defender a su ama, y Kirei se vio obligado a zigzaguear para esquivar las conchas de prana. Sacó un juego de 3 llaves negras en cada mano, las armas creadas por la iglesia para ser usadas por sus verdugos contra demonios y espíritus malignos, y se las arrojó a los familiares, cortándolos. Antes de que ella pudiera crear más, Kirei rápidamente cruzó la distancia entre ellos y golpeó el cuello de Iria, dejándola inconsciente. Antes de que ella cayera al suelo, él agarró su pequeño cuerpo y cargó contra ella en estilo nupcial. No te dejaré. Shirou corrió hacia él, pero llegó tarde. El sacerdote saltó y aterrizó junto al rey de los héroes. Ya tenemos el receptáculo del grial, mi rey. Si me permites, iré por el recipiente. No importa, con la muñeca es más que suficiente. Me estoy aburriendo de jugar con Saber. Debido a su incompetente maestro, su poder se redujo y su brillo ya no es el mismo. Es hora de terminar con esto. En ese momento, el techo explotó y un par de manchas rojas y azules chocaron entre el rey de los héroes y el rey de los caballeros. Archer y Lancer luchaban con sus armas. A diferencia de antes, el par de espadas cazadas en manos de King of Fuckers estaban en su forma de rastro sobrefilado. De esa forma, la hoja se extendió al doble de su longitud original, y el borde romo explotó en astillas de acero, adquiriendo una apariencia que recordaba la ala de una grulla. A cambio de volverse más letales, las espadas cazadas se volvieron mucho más frágiles, porque la hoja estaba fragmentada y apenas se mantenía unida por la hechicería de refuerzo. Con esta forma, Archer pudo resolver el problema del alcance de sus armas. La lucha duró unos momentos, hasta que Kansou y Bakuya estallaron violentamente debido al estallido de prana de Archer, y Lancer fue arrojado por las escaleras al final del pasillo. Archer se tomó unos momentos para observar la situación a su alrededor. Saber estaba jadeando, apenas le quedaba energía y tuvo que usar su espada como apoyo para mantenerse de pie.
Ya ni siquiera tenía prana para mantener el aire invisible alrededor de su espada, mostrando a los presentes la verdadera forma de Excalibur. Con saber en ese estado, Rin inconsciente e ella habiendo sido capturada, el único que quedaba en condiciones de luchar era Shirou. Aunque sus habilidades habían mejorado mucho durante la guerra, ellos dos solos no pudieron derrotar a Lancer y Gilgamesh juntos. La implementación de un Limited Blade Works podría ayudarlo a cambiar las tornas contra uno de los dos sirvientes, pero no contra los dos juntos. Kotomine, haz que tu perro haga algo productivo y termine el trabajo. ¿Estás seguro, mi rey? Es probable que Saber también muera. Si ella no puede sobrevivir al ataque de tu perro, entonces no es digna de ser mi esposa. El sacerdote asintió y levantó su brazo izquierdo, revelando la gran cantidad de sellos de mando que tenía como supervisor. Muy bien entonces. Por mi sello de comando, Lancer, te ordeno que uses tu noble fantasma y los destruyas. El lancero irlandés chasqueó la lengua molesto porque su lanza estaba envuelta en una gran cantidad de prana rojo. Maldito sacerdote aguafiestas. Se estaba poniendo divertido. Solo te pido que tengas una buena pelea y vas y lo arruinas. De todos modos, Archer, has oído hablar de mi lanza, ¿verdad? Por supuesto. Gaebolg, la lanza que invierte la causa y el efecto y siempre atraviesa el corazón. Un noble fantasma mortal, pero inútil si no estás lo suficientemente cerca. Archer respondió siguiéndole el juego. Por primera vez, Archer comenzó a sudar. La situación era realmente mala. Lancer se inclinó hacia adelante, descansando su mano izquierda en el suelo, preparándose para cargar. Tienes razón, pero las lanzas también se pueden usar de esta manera. Me hubiera gustado continuar nuestra lucha, pero me veo obligado a terminar con esto. Toma este golpe como un regalo para alguien que va a morir. Después de decir eso, Lancer cargó unos metros hacia adelante, luego redujo la velocidad y dio un gran salto hacia atrás, alcanzando prácticamente el techo de la habitación, o lo que quedaba de ella. La mente de Archer se puso a trabajar a toda velocidad para encontrar una salida a esa situación. Cuando se lanzó Gaebolg, se convirtió en un noble fantasma anti-ejército. Esquivarlo no era una opción, la lanza siempre daría en el blanco, y no podía dejar que Saber, Shiro y Rin murieran. Enfrentar el ataque de frente era la única opción posible. Con el plano del noble fantasma que eligió para él, extendió su mano derecha hacia adelante para trazarlo. Todos detrás de mí. Su voz no dejaba lugar a dudas. Saber y Shirou se pararon detrás de Archer, y Shirou trajo a Rin, aún inconsciente, con él. Gaebolg. Lancer gritó el fantasma noble y arrojó su lanza. La lanza voló a gran velocidad hacia Archer, convirtiéndose en una bala roja. Soy el hueso de mi espada. Roaias. Un escudo en forma de una flor morada de 7 pétalos compuesta por 7 capas se materializó frente a Archer. Roaias. Los 7 anillos que cubren los cielos Fieri, el escudo usado por Ajax el Grande para detener la lanza de Héctor en la guerra de Troya. Su existencia quedó sublimada en forma de arma conceptual definitiva para detener proyectiles. Sin duda, era la defensa más fuerte que Archer tenía en su arsenal. Ninguna lanza hasta ahora había sido capaz de atravesar incluso la primera capa. Gaebolg golpeó el escudo y comenzó a ejercer una fuerza inmensa para intentar pasar. Todo parecía ir bien, Aias parecía estar deteniendo la lanza. Pero, de repente, la primera capa comenzó a agrietarse. Momentos después, la primera capa se partió y la lanza golpeó la segunda capa. Archer se estremeció cuando su cuerpo recibió el daño del escudo. Las capas del escudo comenzaron a romperse progresivamente bajo la tremenda presión ejercida por Gaebolg. Ni siquiera Aias puede detenerlo. Es mucho más poderoso que el Gungnir original. El cuerpo de Archer fue lacerado y comenzó a sangrar por todas partes. Sin embargo, su determinación de proteger a las personas detrás de él no vaciló. Se mantuvo firme a pesar del estado de su cuerpo y continuó bombeando prana al escudo. La sexta capa explotó y la séptima comenzaba a resquebrajarse. No parecían lograrlo. Las piernas de Archer comenzaron a temblar por el dolor insoportable que estaba sintiendo. De repente, notó unas manos apoyadas en su espalda y brazo. Era Saber. Ella lo estaba ayudando a quedarse quieto y estaba vertiendo el poco prana que quedaba en la última capa.
Detrás de ella también estaba Shiro ayudándola a ponerse de pie. Su rostro empezaba a palidecer y sudaba en el mar por todo el prana que le estaba suministrando a su sirviente. Los ojos de Archer se cruzaron con los de ambos, y los tres asintieron. ¡Ah! Los tres gritaron mientras hacían el último esfuerzo y bombeaban todo el prana que les quedaba en el arma conceptual. Después de eso, la lanza detonó. La explosión masiva destruyó las paredes y lo que quedaba del techo, dejando solo la puerta detrás de Archer y los demás. Por suerte, Shinji estaba inconsciente allí y sobrevivió. Aún así, los escombros habían dejado su cuerpo en bastante mal estado. Las escaleras, donde Gilgamesh y Kirei estaban observando la escena, y la parte detrás del castillo resultaron ilesas. El polvo y el humo se asentaron, revelando a Archer arrodillado en muy malas condiciones. Su armadura se hizo añicos, las partes superiores de su capa roja habían desaparecido y su brazo derecho estaba completamente incapacitado debido a todas las heridas que tenía. Detrás de él, Shiro y Saber yacían, jadeando y luchando por recuperar el aliento, casi al borde de la inconsciencia. ¿Quién diablos eres tú? Lancer no pudo evitar preguntarse si habían sobrevivido a su ataque más poderoso. El rostro del rey de los héroes se arrugó con irritación al ver la escena. Kotomine, tu perro es tan inútil que no puede acabar con los mestizos medio muertos. Es lamentable que el rey tenga que terminar su trabajo. Archer observó impotente cómo se abría la puerta de Babilonia y asomaban las hojas de varias armas. No le quedaba ni una gota de prana, apenas podía mantenerlo materializado gracias a su habilidad de acción independiente. Lo mismo sucedió con Saber y Shiro. Realmente necesitaban un milagro para salir de esto. El noble fantasma cayó sobre ellos sin piedad. Parecía que todo había terminado para ellos. Y hubiera sucedido, pero, para gran sorpresa de todos, ese milagro ya sucedió. Un gran destello de luz blanca descendió del cielo a gran velocidad frente a Archer y los demás. Las armas que habían sido disparadas por el rey de los héroes fueron repelidas cuando entraron en contacto con el misterioso destello. ¿Qué? Era lo único que pasaba por la mente de todos. La luz se atenuó, dejando ver que todos esos regalos eran los que habían hecho acto de presencia. Era un majestuoso caballo blanco con un par de alas en la espalda. Su cuerpo parecía estar hecho de puro prana, y el poder que desataba era inmenso, comparable al de los dragones, la especie fantasmal más poderosa. Archer reconoció de inmediato a la mujer que montaba la bestia divina, usando su par de dagas sin nombre como riendas. Jinete. La mujer se volvió para mirar a Archer. No me malinterpretes. Solo vine a pagar mi deuda contigo por salvar a mi maestro. Los distraeré mientras corres. Archer sabía que Rider simplemente estaba fingiendo no estar interesado, lo más probable es que Sakura le ordenaría que los vigilara y protegiera. Pero ese no era el momento de discutirlo. Ahora la serpiente también vino a molestar al rey. Sabía que debería haber terminado contigo cuando el falsificador no lo hizo. La paciencia del rey está llegando a su fin. La voz aún más irritada de Gilgamesh se escuchó de fondo. Rider se giró para mirarlos y se quitó la venda que cubría sus ojos, la Breaker Gorgon. Sus ojos místicos, Kibele, se activaron y el efecto sobre Gilgamesh, Lancer y Kirei fue inmediato. Los tres quedaron paralizados y sus cuerpos comenzaron a petrificarse lentamente mientras intentaban apartar la mirada. Archer se giró para mirar a Saber y Saber asintió. Ayudó a Shiro a levantarse y ambos comenzaron a irse lo más rápido que pudieron. King of Fakers miró el cuerpo inconsciente de Iji en los brazos de Kotomine y apretó los puños con impotencia. Estaba cansado de tener que elegir entre salvar uno u otro y solo poder minimizar el daño. Archer, no te quedes ahí parado. Podemos regresar para rescatarla cuando nos hayamos recuperado. Si no te salvas a ti y a Rin primero, eso no será posible. El grito de Saber lo hizo reaccionar y miró a Rin aún inconsciente cerca de él. Sacudió la cabeza para volver a enfocar y cargó su cuerpo contra su hombro izquierdo. Buena suerte, jinete. Después de decir esas últimas palabras como despedida, se fue corriendo con Saber. En el camino, tomó el cuerpo maltratado de Shinji de entre los escombros con su brazo derecho, que se ha recuperado parcialmente, y lo cargó también. ¡Qué hombre tan raro! Me hubiera gustado conocerlo, mas tus patéticos ojos no detendrán al rey.
El rey de los héroes logró reaccionar y la puerta de Babilonia se reabrió. Rider tuvo que emprender el vuelo para esquivar el torrente de fantasmas nobles, quitándoles los ojos de encima. El efecto de sus ojos místicos cesó y sus cuerpos dejaron de petrificarse. Estuvieron cerca de convertirse en piedra. El más afectado fue Kirei siendo un humano. Su cuerpo se había convertido en piedra contra su pecho. La única que salió ilesa fue ella cuando estaba inconsciente. El rey de los héroes, lleno de ira, continuó bombardeando a Rider con nobles fantasmas. La mayoría de ellos tenían la capacidad de perseguir a su objetivo, al igual que Runtin. Rider, haciendo alarde de su habilidad de montar de rango A, esquivó y se deslizó a través de los proyectiles con gracia, tomando más y más altura. Cuando Medusa era prácticamente un punto blanco en el cielo, comenzó a descender a gran velocidad. La bestia divina volvió a envolverse en luz, pareciendo un cometa azul. Belerofonte. Su intención era estrellarse contra ellos, provocando una explosión del nivel de un noble fantasma anti-ejército. Gilgamesh continuó disparando armas en su dirección, noble fantasma del más alto rango. Pero fue inútil. Aunque algunos lograron herir a la bestia, a la velocidad que iba, ya no podía ser detenida con esos ataques. Cuando la bestia estaba a punto de atacar, el rey de los héroes no tuvo más remedio que usar una de sus cartas de triunfo. Cadenas del cielo. El espacio alrededor del Pegaso estaba lleno de ondulaciones doradas, y las mismas cadenas que ataban a Heracles, envolvieron a la bestia divina y al jinete, y los detuvieron de inmediato. Debido a su alto rango de divinidad, las cadenas prácticamente asfixiaban a la bestia. Aunque la divinidad de Medusa se había visto drásticamente reducida por su leyenda, Enkidu seguía siendo una cadena muy difícil de romper. Ambos estaban completamente a merced de Gilgamesh. Abrió un portal dorado y sacó un frasco lleno de un líquido rojo. Quitó el tapón y bebió aproximadamente la mitad. El elixir hizo efecto y sus piernas volvieron a ser de carne y hueso. Luego le pasó la botella a Kotomine. Normalmente no compartiría ninguno de mis tesoros con nadie, pero haré una excepción contigo, ya que me fuiste útil, Kotomine. Mi más sincera gratitud, mi rey. El rey se volvió para mirar a su oponente indefenso. Nunca pensé que me vería obligado a usar mi tesoro más preciado 2 veces en un día. Tu sacrificio será en vano, pero al menos tendrás el honor de obligarme a usar el tesoro de mi amigo, serpiente. El brillo de una sonrisa confiada apareció en el rostro de Rider. Estás equivocado. Estoy seguro de que ese hombre te derrotará. Gilgamesh sacó una espada sin nombre de su tesoro y se colocó junto a Rider. La única razón por la que no los terminé es porque sería aburrido. Muere cegado en tus ilusiones, diosa reducida. La espada descendió sin piedad y decapitó a Rider. Tanto la bestia divina como el sirviente se desvanecieron en motas de prana. Kirei, ya recuperado, se acercó al sirviente dorado. ¿Debería enviar a Lancer a perseguirlos? No. ¿Por qué perseguir a unas ratas que huyen con el rabo entre las piernas si tenemos lo que quieren? Tarde o temprano vendrán a nosotros para tratar de detenernos y salvar a la muñeca. Mientras tanto, comenzaremos con los preparativos. Para invocar el agujero del Santo Grial. ¿Y qué hay del receptáculo del Grial? Gilgamesh mostró una sonrisa perversa. La dejaremos vivir, para que sea un mejor señuelo. Si aún pueden salvarla, vendrán lo antes posible. Gilgamesh miró su mano. Es vergonzoso admitirlo, pero puedo sentirlo en mi propio ser. Ese Faker, no, el rey de los Fakers, es mi enemigo natural. Somos polos opuestos. Por lo tanto, cerró su puño con fuerza. Voy a aplastarlo personalmente. Dile a tu perro que lo mataré si vuelve a interferir con mis negocios, Kotomine. Entendido, mi rey. Y eso es todo por ahora. ¿Esperabas que derrotaran a Gilgamesh al principio? Una vez más, la realidad se mostró cruel y nuestros protagonistas quedaron completamente derrotados. Aunque mira el lado positivo, Iria no murió violentamente con el corazón arrancado, por lo que todavía existe la posibilidad de que se salve. Además, ¿qué te pareció el Envy de Rider? Por supuesto que no iba a dejarla de lado después de evitar que muriera a manos de Kuzuki. En una nota aparte, es posible que hayas notado que me basé en la versión de la novela visual para la pelea entre Berserker y Gilgamesh.
A diferencia de la adaptación de Ufotable, donde hacen ver que Berserker pierde protegiendo a Ella y no atacando, en la versión original transmite espléndidamente cómo es la lucha en la realidad. Una masacre unilateral donde Gilgamesh no mueve un dedo y destroza a Berserker, que apenas puede avanzar. Además, la pelea entre King of Heroes y King of Fighters fue interrumpida por Lancer. No te preocupes, como dijo el propio Gilgamesh, esa pelea se llevará a cabo. Y como dije con la lucha contra el primate Murder, será tan alto. También la frase épica que King of Fighters le dijo a Gilgamesh es una de las razones por las que elegí su título en primer lugar. Ahora, hablando del próximo capítulo, básicamente será la preparación para la batalla final, y se llevará a cabo la conversación entre Archer y Shirou. Y, como habrás notado, está casi terminado. No sé cuándo actualizaré, porque mis exámenes están cerca, pero será pronto. No es algo que haya hecho hasta ahora, pero al final les dejo un pequeño adelanto al estilo Fate. Sin mucho más que decir, como siempre, agradezco los follow, faps y cualquier tipo de crítica constructiva. También me gustaría saber qué piensas de este capítulo o si alguien tiene alguna pregunta. Con esto me despido por ahora, hasta que nos volvamos a encontrar. Rin. No puedo aceptar la forma en que viviste. Shirou. ¿No es broma? Entonces supongo que ambos somos imitadores. Te alcanzaré pronto. Archer. Eso es lo que Kata Tome te llevará, Emilia Shirou. Saber. Él, realmente lo logró.